Versículo 5. Y los textos estos mencionan de la manera de cómo completar el gozo entre creyentes. ¿Qué hacemos para completarnos el gozo entre nosotros? Fíjense lo que está en el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comento solamente el verbo sentir. Solamente el verbo sentir de ahí. Mire, esa palabra, ese verbo, tiene que ver con los proyectos mentales, al igual que Cristo. Tenga una perspectiva semejante a la de Cristo. Aprenda a pensar como Cristo. ¿En qué pensaba Cristo? Pensaba en nosotros. Pensaba en nuestras debilidades, flaquezas, nuestra condición humana, pobre, abandonados, descarriados. En fin, Él nos vio como sus ovejas. Aprenda a ver usted los demás creyentes como sus ovejas, es decir, personas para cuidar. Ese es el perfil de Cristo. Tenga proyectos semejantes a los de Él. ¿Proyectos mentales? Sí. ¿Proyectos espirituales? Sí. Y voy a darle una aplicación de eso. Mire, si Cristo vive en usted, si Él vive en usted, Él puede producir exactamente lo que Él produjo hace 2000 años dentro de Él. Eso es clave. Eso es clave. Eso es muy importante que lo entienda. Si Él vive en usted, Él puede producir lo mismo que producía dentro de Él hace 2000 años. Él puede producir los mismos proyectos. En otras palabras, estoy diciéndole lo siguiente. El Cristo interesado hace 2000 años en las personas es el mismo Cristo de hoy y Él puede hacerlo sentir a usted la misma cosa que Él pensaba hace 2000 años. Él puede provocarlo a sentir por otros creyentes lo que Él siente, porque Él está dentro de usted. Entonces no tiene que hacer fuerza. Solamente si usted depende de Cristo, Él va a provocarlo a lo mismo, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer y siempre y hoy y por los siglos, dice en el libro de Hebreos. En el versículo 6 sigue hablando de la manera de completar el gozo entre creyentes. Hay maneras. Cristo está ilustrando con su propia vida de cómo animar, motivar a otro creyente. Él lo hizo en el contexto de él y su Padre. Cristo agradó al Padre. Él acompañó al Padre en lo que el Padre pensaba. Y esa es la manera de completar el gozo. Veamos algunas frases que están en el versículo 6. Veamos alguna frase. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Cristo es Dios. Escuche con cuidado. Cristo es Dios. Al venir a la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Él fue Dios todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Él siguió siendo Dios al estar acá en la tierra. Pero note lo que está en el versículo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Voy a explicar esa frase. No estimó o no consideró. Y ese estimó indica que no siguió usando los atributos como Dios. En otras palabras, mire, Cristo se despojó de la gloria que tenía con Dios Padre en el cielo. Esa es la enseñanza.
Cristo se despojó temporalmente de la gloria que tenía con Dios Padre en el cielo. Eso es lo que hizo. Por eso no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pudiera haberse aferrado como una águila, que es el término que usa acá. Fíjense en la palabra aferrarse al final del versículo 6. Y eso es como cuando una águila toma con sus garras algo y no lo suelta. Y dice que Cristo bien hubiera podido aferrarse a esa gloria y no despojarse de ella, pero no lo hizo. Se despojó de la gloria, se despojó de ese privilegio y no lo usó temporalmente mientras estaba acá en la tierra. Y ahora quiero darle la aplicación de eso, del versículo 6. Mire, Dios nos ha dado privilegios a nosotros. Sí tenemos privilegios. Pero el modelo de Cristo es que aún podemos renunciar a muchos derechos personales de la misma manera que Cristo renunció a sus derechos personales. Sí tenemos privilegios y sí tenemos cosas que Dios nos ha entregado, pero pudiéramos renunciar a esas cosas con tal de beneficiar a otros creyentes. Ese es el modelo de Cristo para la iglesia. Renuncia a sus derechos personales ante Dios, de la misma manera que Cristo renunció a sus derechos personales ante Dios. Esa es la enseñanza en el versículo 6. Pasen al 7. Versículo 7. Y sigue hablando de la manera de completar el gozo entre creyentes. Note el verbo despojó, se despojó. Eso es renunciar temporalmente a la gloria. Cristo renunció temporalmente a la gloria que tenía con el Padre Celestial durante toda una eternidad, pero jamás renunció a su deidad. Cristo jamás ha dejado de ser Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Estuvo aquí en la tierra en calidad de hombre 100% y en calidad de Dios 100%, siempre Dios. Pero renunció a algunas cosas. Note la segunda frase. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, la forma de siervo indica esto. Él actuó en calidad de esclavo de Dios cuando vino acá a la tierra. Esa es la implicación de tomar en forma de siervo. Él actuó en forma de esclavo cuando estuvo acá en la tierra. Hay conclusiones que podemos hacer de esto. Él se hizo a sí mismo esclavo y Dios le hizo esclavo. Las dos cosas son válidas. Y quiero darle una aplicación basado en eso, del versículo 7. Déjeme darle una aplicación moral para que viva algo o comience a vivir algo del texto. Mire, renuncie a sus derechos personales. Renuncie. Y dedíquese a servir a los demás creyentes y personas. Haga eso, que es una aplicación directa del verso 7. Y es el modelo de Cristo ahí. Él renunció a sus derechos personales en el cielo, se vino acá a la tierra a servir no solamente a la iglesia, pero a la humanidad en general. Pasen al versículo 8. Sigue hablando de la manera de completar el gozo entre creyentes. Fíjese la frase, estando en la condición de hombre. Eso significa la condición externa o equivale a decir la condición humana. Él era un hombre 100%. Condición de hombre es
equivalente a decir es un humano tal cual como nosotros, excepto, sin pecado. Cristo aceptó ser un humano 100% ante Dios. Se hizo humano como nosotros. Y eso es lo que está diciendo, estando en la condición de hombre. Luego fíjese en el verbo se humilló. Mantuvo una condición baja. No fue arrogante Cristo. Y eso es una decisión personal. Usted tiene que llegar a alguna decisión personal de humillarse, de no ser arrogante. Y en algún momento tiene que decidir eso también, al igual que Cristo decidió eso. Ahora note la palabra obediencia. Obediencia. Eso es cumplir la palabra ordenada por el Padre Celestial. Voy a darle una aplicación en este momento. Mire, hay mandatos en el Nuevo Testamento dirigidos a la iglesia. Cumpla esos mandatos para que usted demuestre su obediencia a Dios Padre. Cumpla los mandatos que están dirigidos a la iglesia. ¿Eso es posible para el creyente? Sí. ¿Por qué es posible? Porque Dios no es injusto en ordenarnos cosas que no podemos cumplir. A manera de conclusión en el versículo, es que Cristo cumplió las especificaciones que el Padre le dio, incluyendo morir en la cruz. Hay detalles que Dios nos ha mandado hacer y eso hacemos mientras estamos en vida. Entonces, Cristo cumplió aún detalles, cosas pequeñitas que el Padre le dijo que hiciese. Él las hizo. Cómo morir específicamente en una cruz o madero, como es el término usado en el Nuevo Testamento. Pasen al versículo 9 y comenzamos a ver un resultado. Pasen al versículo 9 y comenzamos a ver un efecto de completar el gozo en los demás. ¿Qué ganamos con todo eso? Note la palabra exaltó. Habrá una exaltación. Hay premio. Mire, Dios ha prometido una ganancia, una exaltación por ayudar a los demás creyentes. Aprovechen ese recurso que está disponible hasta el día de hoy. Dios ha prometido exaltar a las personas que se humillan. Haga eso. Cumpla ese aspecto, cumpla esa parte ante Dios para que logre los beneficios del versículo 9. Si el plan de Dios es exaltarlo, usted cumpla con sus deberes en esta época, en estos tiempos, mientras está en la tierra, para que haga una cosa semejante a la que hizo como Cristo. Entonces, saltar hasta lo sumo es ponerle en la parte más alta. Eso significa que Cristo, al regresar al cielo, Él recobró su rango celestial y glorioso. Cristo retomó su gloria, la gloria que tuvo antes con el Padre, al retornar al cielo después de la resurrección de Él. Él retomó su gloria y vive en gloria, por eso regresará a la tierra en gloria otra vez. Y la última parte del versículo dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Eso indica un rango de autoridad. Un rango de autoridad. Cristo asumió su gloria nuevamente y ahora es el Dios glorioso. Pasen al versículo 10, donde dice para qué. Eso es propósito. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso sencillamente significa lo siguiente. La autoridad de Jesús causará una humillación universal. La autoridad que retomó Jesús en su gloria va a causar una humillación universal. Es decir, el universo va a adorar a Jesús como el Rey del universo.
Toda ahí incluye la humanidad entera y el mundo angelical. Escuche con cuidado. En el retorno del Mesías, los impíos reconocerán que Jesús es el Dios verdadero y tiene derecho a gobernar el mundo, el infierno y todo lo que quiera. Todas las personas, incluyendo creyentes y no creyentes, reconocerán que Jesús es el Señor. No estoy diciendo que van a ser salvos, solamente que reconocerán que Él tiene el derecho de ejercer dominio en el universo, en los creyentes, en la iglesia, en el mundo angelical y los impíos. Eso es lo que estoy diciendo. Los demonios y los impíos, ya sean muertos o que estén vivos sobre la tierra, van a reconocer a Jesús como el amo absoluto del universo. Y eso es lo del versículo 10. Concluyo con el versículo 11. Todo el universo va a admitir que Jesús tiene el derecho de gobernar el mundo. Todo el universo. Es cuando Dios el Padre le entregue otra vez el mundo a Cristo. Lo que está en los evangelios, pídeme todo lo que quiera y yo te lo daré. Y una conclusión final. Mire, la confesión que hacemos de nuestros pecados a Dios y la adoración que hacemos a Dios, eso sencillamente es para gloria de Dios. Escuche con cuidado. ¿Por qué confesamos lo que confesamos? ¿Y por qué los impíos van a confesar que Jesús es el reino del mundo? La respuesta es esta: para glorificar a Dios. Entonces toda confesión y toda adoración de la iglesia es finalmente para la gloria de Dios.